más los carismas y los frutos. Si Él no actúa aquí esta tarde, todos desaprobamos. Muy bien, parece que gustó esto de la potencia del alma, inteligencia y voluntad, porque eso define muy bien los dones que se refieren a la inteligencia y los dones que se refieren a la voluntad. Muy bien, vimos los dos primeros que se refieren a la potencia de la razón, que son la inteligencia y la sabiduría. Ahora vamos a ver ciencia y consejo. Vamos a tratar de hacerlo más acorde al apunte, para que el padre no hable tanto, sino que se fije en el apunte y el tiempo no se nos vaya. Bueno, el don de ciencia, este don tiene como objeto los acontecimientos de la vida, los sucesos naturales y las cosas creadas. Por el don de ciencia, el Espíritu Santo nos eleva a Dios. Fíjense, nos eleva a Dios desde la creación. O sea, y esto lo va a aclarar bien, que con el don de sabiduría se conocen las cosas desde Dios. Los anteojos, ¿se acuerdan? Con la sabiduría conozco como Dios ve. Y con el don de ciencia, a Dios en las cosas. Lo digo de nuevo. Con el don de sabiduría se conocen las cosas desde Dios. Con el don de ciencia, a Dios en las cosas. O sea que la misma ciencia que tiene como objeto el descubrimiento de la verdad, ¿qué tiene que hacer la ciencia? Descubrir en lo existencial, en lo concreto, a Dios. Eso es el don de la ciencia. Por eso ciencia y fe no se pueden contradecir porque tienen el mismo objeto. Por lo tanto, en el don de la ciencia, Dios te ayuda para conocer a Dios desde las cosas. Es decir, que estos acontecimientos que están sucediendo a mí me hace pensar que Dios me quiere decir tal cosa. Eso es don de ciencia. Porque vos partís del acontecimiento natural, humano, incluso un noticiero. Vos estás viendo un noticiero, estás mirando, vos podés ver el noticiero para hacerte santo o para pecar. ¿Me entendés? O te haces santo transformando eso en oración, que es fantástico porque tenés mucho elemento para rezar ahí. O te constituís en juez de tu hermano y pescás todo el tiempo en cada noticia. También podés hacer eso. Vos elegís para qué pagás el cable, ¿me entendés? Si para pecar o para santificarte. O sea, el noticiero es bueno o es malo, depende para lo que vos lo uses. Si de todo lo malo que hay ahí a vos te eleva a Dios, ahí está actuando el don de la ciencia. ¿Me entiendes? Porque de lo concreto, de lo que está pasando, Dios te hace saber, ciencia, dónde está Él o dónde falta Él. También. ¿O no es verdad que muchas veces decimos, pero ¿dónde está Dios? Ahí no se lo ve en ninguna parte. Entonces, ya me anticipé en algo de cómo se usa este don de ciencia. Este don de ciencia actúa mediante manifestaciones concretas. Por ejemplo, durante la oración de intercesión. ¿Aquí hay gente que hace intercesión? ¿No? Ah, porque yo no escuché nada. Levanten la mano los intercesores. Bueno, espero que hayan estado intercediendo por mí. Entonces, en la oración de intercesión, ¿cómo actúa el don de la ciencia? Iluminando algunas situaciones interiores en las personas, marcadas por sucesos o traumas ocultos y que salen a la luz de una oración de intercesión de sanación. Es decir, el que intercede sabe, tiene la ciencia de descubrir en algo de la persona, en algo que está sucediendo, lo que Dios quiere sanar. Ahí decimos que se está poniendo en práctica el don de ciencia del intercesor. Es como un instinto que permite conocer
¿Dónde hay palabra de Dios o dónde no hay palabra de Dios? ¿Estás en el grupo? ¿Estás en oración? Y hay un hermano que se jacta de tal cosa y vos interiormente, no como juicio humano, sino como don de ciencia, vos sabés, eso viene de Dios o eso no es de Dios. Un canto, por ejemplo, en el ministerio del canto, que es tan importante en nuestros grupos de oración, el don de ciencia me hace saber que ese canto está ayudando al grupo en el crecimiento de su vida de oración o no. ¿Qué cosas son del Señor y cuáles no son de Él? Por ejemplo, en algunos gestos o en algunos ejercicios de carisma. Hermanito, en esto tenemos que tener mucho cuidado. Sobre todo los que principiamos en la vida espiritual y el Señor nos empieza a dar cataratas de dones y carismas, somos exagerados. Y encima queremos que todos se den cuenta de lo que Dios nos ha dado. Y eso nos pasó a todos al principio, en la etapa de Marta nos pasa eso. Y queremos convencerlo a todo de lo que yo he visto y lo que he sentido, pero a mí me transpiraban las manos y yo no sé y no sé cuánto. Y el otro capaz que te escucha como diciendo, este tapa el loquero, ¿verdad? Entonces vos tenés que ser prudente y no sobreactuar, no sobreactuar. El don de ciencia te ayuda a ser prudente en este sentido para no sobreactuar los carismas que Dios te va dando. El don de consejo también tiene que ver con la razón. Consejo es un discernimiento sobre lo que tengo que hacer, cómo debo comportarme en diferentes situaciones y qué caminos seguir, qué decisión tomar, qué cosas debo evitar para seguir a Jesucristo, tanto a nivel personal como comunitario. Por eso los que llevan adelante grupos de oración, el don de consejo lo tienen que tener habilitado. Cuando decimos el don de consejo, no es tanto de aconsejar como de ser aconsejados, porque estamos hablando de un don. Nosotros confundimos, cuando decimos consejo pensamos que es la persona que puede aconsejar. No. Es la persona que notamos que es aconsejada por Dios. Porque como es don, ¿cómo reconozco que tal persona tiene un don? Porque noto que en su discernimiento él la tiene clara. Por ejemplo, como mi sobrina. Me acaba de mandar un video en la que le explica, tiene como 2 años y medio creo, explica qué es estar embarazada. Y juega con una muñequita, véanlo en mis redes sociales, lo puse hoy día, ¿no? Pero digo, después que la escuchas a chiquita hablando de la marcha por la vida para que no maten a los bebés porque ellos lloran mucho cuando los matan, vos decís, esta lo tiene claro. Y estamos hablando de una niña de 2 años, ¿no? ¿Ven? Ojalá que tuviéramos muchos eso. No se trata entonces, el don de consejo, de aconsejar a la gente, de dar buenos consejos, no, sino de tener el consejo de Dios permanente para el discernimiento personal o comunitario. ¿Cómo se usa? Actúa de la siguiente forma, aportando claridad en el discernimiento para guiar y orientar a un grupo. Por lo tanto, esto es imprescindible para alguien que guía a un grupo. Si no lo tiene, pídalo. Y si no, se ponen todos los intercesores encima hasta que le den. Ver con los ojos del Espíritu Santo el comportamiento de algunas personas, que no se trata de un juicio temerario, sino esa sabiduría que le da Dios a la persona para determinar qué mueve a esta persona a hacer lo que hace o a decir o a actuar como actúa. La persona que discierne eso tiene el don de consejo. ¿Qué quiere decir? Que Dios la aconseja para que ella sepa qué le pasa al otro. Dios la aconseja, no es que ella da buen consejo. Lo repito así para que se grabe, ¿no? Da la capacidad de conciliar la verdad con la suavidad. Qué cosa, ¿no? Hay que decir verdades, pero también suavidad. La persona que tiene el don de consejo informa, da a conocer de parte de Dios una verdad
y lo hace con dulzura. A la persona que no tiene el don de consejo lo hace por amor propio. Yo tengo mucha experiencia de eso. Cuando yo quiero que me entiendan a mí y que piensen como yo estoy pensando y enseñando que piense, ¿verdad? Eso es humano, eso es pasión desordenada, eso no es don de consejo. Cuando vos la cosa la tenés clara porque Dios te la informa, vos transmitís la verdad como un servicio y lo haces con dulzura. En el tema de las relaciones personales, da pautas de cómo comportarse en determinados casos y cuáles son las actitudes básicas a tener en cuenta. Eso que uno llama el sentido de la ubicación, el sentido de la oportunidad. ¿Han visto que hay gente que le falta concretamente el sentido de la oportunidad? Que dice y hace lo que dice y hace justo en el momento que no lo debería decir y hacer. Bueno, ahí aprendemos mucho del hermano, ¿ven? No solamente aprendemos del hermano virtuoso, sino el que no sabe manejar la virtud también enseña. Porque te dice, así como yo la hago, vos no la hagás. ¿Me entendés? Nos ilumina todos los aspectos del servicio a Dios y a los hermanos. Nos ayuda a discernir nuestro carisma, ministerio, vocación y la de los demás. En definitiva, el don de consejo nos descubre los caminos de Dios. ¿Sí? Bueno, aquí decía canto y oración, pero que la hacemos en espíritu y en verdad. Y pasamos a la parte de la potencia las potencias del alma, que es la voluntad. Digo esto porque como tenemos poco tiempo, lamentablemente, tengo que pasar. Ya hemos hecho los 4 que tienen que ver con la razón. Ahora pasamos a los de la voluntad. O sea, hay dones que ordenan nuestra voluntad, así como los dones pasados ordenaban, guiaban, fomentaban, acrecentaban la razón. Ahora vamos a ver la voluntad. Cuando decimos voluntad, hablamos del corazón. Antes, cuando decíamos razón, hablábamos de la inteligencia. Ahora, cuando digo voluntad, hablo del corazón. Por eso, porque alguien me preguntó, en la parte de Marta y un poco de María, cuando estamos haciendo oración de meditación, estamos haciendo trabajar la razón. Pero cuando pasamos a la contemplación, empieza a funcionar el afecto. Ya no funciona la razón, incluso la razón puede ser tomada. Cuando Dios la liga, se dice, cuando Dios liga la razón, se llama éxtasis. Bueno, de eso es lo que estoy escribiendo ahora. Dios sabrá cuándo lo voy a terminar y cuando lo termine se los cuento. Pero todo esto tiene que ver con el camino que estamos recorriendo hacia la unión con Dios. Pero es maravilloso y es fabuloso. Ninguno se quede con la oración de la estampita de la primera comunión. Hay todo un camino en la vida de oración que va creciendo. No se queden en los grupos de oración que no crezcan. Exíjanse, sobre todo en la escucha de la palabra, para crecer, porque Dios tiene cosas bellísimas para darles a todos. Hay mucho por caminar y mucho por descubrir. Bueno, el don de la fortaleza viene a potenciar la virtud de la fortaleza. Noten que hay una virtud que se llama la fortaleza. Las virtudes cardinales, fortaleza, justicia, templanza, bueno. Hay una virtud que se llama la fortaleza, pero el don de la fortaleza viene a potenciar la virtud, la eleva, la perfecciona y capacita al cristiano para arriesgarse a grandes empresas y para soportar pruebas y sufrimientos duros. De ahí que decimos, qué fortaleza que tiene esta persona. El don añade a la virtud una invencible confianza de que serán superadas todas las dificultades por la fuerza del Espíritu Santo. Por ejemplo, sobre el miedo humano de un mártir, vienen y te quieren acribillar, hay miedo humano, está la fortaleza que viene de Dios. Y le hace decir, mátenme a mí primero y dejen a los otros. Eso no es humano, es sobrenatural. Hay un don de fortaleza que viene a perfeccionar la virtud del que se fortalece todo el tiempo
al vivir su vida cristiana. ¿Cómo se usa? El don de fortaleza se suele ejercitar de muchas maneras. Por ejemplo, hace perseverar en las vocaciones, ya sea sacerdotal, religiosa, matrimonial, porque estas tres cosas que acabo de mencionar son difíciles, son duras. Nuestras vocaciones matrimoniales, sacerdotales, religiosas. ¿Qué hace falta? Además de una virtud, que puede ser el fruto de la ascesis, del ejercicio que yo pongo para sobrellevar las dificultades de la cruz cotidiana, yo necesito como un plus, necesito el don de la fortaleza. Y eso actúa cuando lo recibimos. Crecimiento en todos los órdenes a través de los desiertos y de las noches del alma, las cruces y las diversas purificaciones. El don de fortaleza te da el crecimiento en estas etapas de la vida. Ahora acabo de mencionar las noches, noches del sentido, noches del espíritu. Eso tiene que ver con la etapa de Lázaro. Ya cuando María, la contemplativa, escruta la palabra y se deja escrutar por la palabra, antes les había dicho, le falta algo a esa María. El yo se le tiene que morir. Su yo egoísta, el que vos y yo tenemos, todos lo tenemos, se tiene que morir. La purificación del yo entonces entra por la noche del sentido y después por la noche del espíritu. Etapas de la vida de Lázaro. Lázaro es el que está en la tumba. Lázaro es el que está muerto. Lázaro es aquel a quien Jesús deja que se muera. Fíjense qué curioso, ¿no? Ustedes que vienen a misas de sanación, cuando tienen una enfermedad, van a la misa para que el Señor los sane. ¿Y cuántas veces los ha sanado? Muchísimas veces. Pero resulta que habrá un momento en el que el Señor no quiera sanarte. Eso le pasó a Lázaro. Bueno, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, le dice Marta cuando llega Jesús. ¿Y por qué Jesús deja que el amigo se muera? Porque Jesús quería demostrarnos que esa muerte no era la muerte. Es para que se manifieste la gloria de Dios, dice él. La muerte de Lázaro es figura de la muerte mística, misteriosa, que el alma puesta en contemplación pasiva, que no es algo que se logra con la fuerza humana, es don de Dios. Alguien me preguntó, ¿y cómo hay que hacer para tener eso? No tenés que hacer nada, te ponen en purificación pasiva. ¿Y por qué? ¿Porque sos santo? No, justamente por lo contrario. Es decir, Dios a un alma que ya la eligió y ya la quiere para sí, déjenme decirlo de esta manera, ya ve que no le va a dar el cuero para llegar al cielo. Entonces, ¿qué hace Dios? La purifica. Es decir, la mata. No sé si me entienden. La mata su yo. Primero, miren, bueno, de esto se podría hablar un montón, pero no quiero demorarme. Hablo, sí. Es fantástico esto, pero bueno, les prometo que cuando termine de escribir todo esto, de alguna manera lo vamos a compartir. Pero al menos que le quede la noticia, estas cosas existen, tienen nombre estas experiencias. Son experiencias que tienen mucho que ver con las crisis que vivimos dentro de los grupos de oración. Hay personas, yo atiendo monjas, por ejemplo, doy retiros a monjas que tienen una vida espiritual seria, sólida, y llegan a la etapa, ya han pasado de Marta, han pasado de María, están en Lázaro y son un problema en la comunidad. Lógico. ¿Por qué? Porque Lázaro huele mal. Marta le decía al Señor, Señor, ya hace 4 días que está ahí, huele mal. Cuando estás en la etapa de Lázaro, nadie se te quiere acercar, porque huele mal y porque está viviendo una muerte. Y las personas que están en esta purificación, pierden el matrimonio, pierden la familia, tienen conflicto con la iglesia. ¿Y quién los ayuda? Nos faltan maestros espirituales para esto. Porque cuando una persona tiene esto, la mandan al psiquiatra o al psicólogo, cuando a veces es un problema del espíritu. Y como no tenemos santos que vivan esto, porque vivimos una crisis de fe que la gente no quiere progresar en la oración, y estas cosas no se las maneja, lamentablemente.
y se viven experiencias que sí tienen que ver incluso muy ligado con las manifestaciones psiquiátricas. Por ejemplo, les doy una. La fobia social, te dice el psiquiatra, ¿no? El que está en Lázaro no quiere ver a nadie, porque ya está en una tumba. Entonces ahí hay una cosa que los psiquiatras católicos debieran incursionar para ayudar. ¿Qué quiero decir? No toda depresión es noche del espíritu, pero hay muchas noches del espíritu que pasan por una depresión. Bueno, el que pueda entender que entienda, este tema es de los carismas y de los dones. Sigamos con el segundo, que tiene que ver con la voluntad. El don que tiene que ver con la voluntad, el don de temor de Dios. A mí me encanta porque nunca lo entendí hasta que lo pude vivenciar, de verdad. Y me lo explicaban, lo leían, qué sé yo, y yo cada vez más temblaba con el temor de Dios. Y yo decía, pero no debe ser esto, ¿ah? No debe ser esto el temor de Dios. Dice, no es el temor de un siervo, sino la actitud de un hijo frente al papá. Vas más allá de la línea de perder el plan que Dios tiene pensado para vos, que el miedo al castigo que te puede dar por no hacer lo que Él quiere. O sea, el temor de Dios, yo lo defino así, es dejar que Dios sea Dios en tu vida. Como Dios te ama y tiene un plan bello para vos, para que vos seas santo y feliz, el temor de Dios es dejar que ese plan se haga en tu vida. Yo le temo a Dios porque Él ha diseñado mi felicidad. Le temo porque Él ha diseñado y no quiero salir de ese diseño. No es por lo que me va a hacer si salgo del diseño. Es porque el diseño sabio que Él ha hecho para que yo sea santo y feliz es lo mejor que me puede pasar. Entonces me temo de salir de ese diseño, plan de Dios en mi vida, porque sé que me pierdo la vida. ¿Entienden el temor de Dios? El temor de Dios es buscar y adherirse a la voluntad de Dios, dejando que Dios sea Dios. Es bellísimo. Además, mire, tiene que ver con la voluntad, porque entender el temor de Dios de esta manera te hace sentir bien. No te hace sentir perseguido, tiritando, ¿no? Dice, hay un Dios que es papá y que quiere lo mejor para mí. Qué fantástico. Y eso llega a mi corazón, no llega a mi cabeza, llega a mi corazón. ¿Cuánto amor tiene Dios para mí? Por eso el temor de Dios me hace depender de Dios, me hace vivir su voluntad. ¿Cómo se usa? Búsqueda de lo que quiere Dios para nosotros o para el grupo. Hablo así porque sé que aquí hay gente que maneja grupos de oración. ¿Por dónde nos lleva el Señor? Buscamos por dónde nos lleva el Señor. Y en este sentido, hermano, aunque sean carismáticos, yo los veo muy estructurados. Porque basta con que a un grupo carismático yo le proponga algo nuevo y me dice, no, porque nosotros hacemos así. O sea que ni el Espíritu Santo va a entrar ahí, ¿me entendés? Porque ella ya hace así. Igual con que le quites el esquema y el horario y la silla y la llave del salón. ¿A dónde está el carisma? ¿A dónde está la apertura a lo nuevo que el Espíritu Santo te quiere mostrar? Por eso hay grupos carismáticos que son viejos en años y en vicios, porque no se renuevan, porque no cambian, porque hacen lo mismo siempre. ¿Dónde está el carisma? ¿Saben qué? Me parece que ha sido carismático medio Marta. Llegaron con la cosa de Marta, ¿no? Y después ya no siguen el proceso y no se renuevan. Por eso tengan en cuenta esto que estamos diciendo del temor de Dios. Los grupos tienen que saber cuál es la voluntad de Dios. Y también tienen que saber que hay grupos que llevan, 5, 10, 15, 20 años. No pueden ser el mismo plan de Dios cuando nos iniciamos que ahora. Porque cambiaron las cosas, cambiaron las personas, cambiaron las circunstancias. ¿Y qué discernimiento hay del temor de Dios aquí para descubrir la voluntad para este grupo? ¿No será que el Espíritu nos está llevando para otro lado? El Espíritu hace nueva todas las cosas.
pero te tiene que encontrar con la llave en la mano para que le abra la puerta. O sea, la disponibilidad y la docilidad. Sí, Señor, entra, hacé nueva todas las cosas. ¿Te lo crees o no te lo crees? ¿O te viene el Espíritu Santo a mover un poquito la ajita para sacarte de la estructura? Sacarte del confort, se dice ahora, ¿no? Muy bien. Sirve de antídoto este don del temor de Dios y da seguridad para acertar con el designio de Dios, de tal modo que el grupo crezca y no se bloquee y no se paralice. Cuando los grupos están bloqueados, paralizados, repitiendo las mismas cosas, que me lo dice la gente a mí, ¿no? Padre, yo vengo tantos años a este grupo, pero siento que no crezco. Ese es un llamado de atención a vivir el don del temor de Dios para el grupo. ¿Qué quiere Dios para este grupo ahora y aquí? Ayuda a que no hagamos nuestra voluntad y nos quedemos en nuestra estructura y actuemos movidos por la luz del Espíritu Santo, sino que seamos dóciles a las divinas inspiraciones. Amén. Los que escuchan la grabación no tienen idea por qué ustedes aplauden. Bueno, que se jodan porque no han venido aquí. Ellos aplauden porque se prendió la luz. Bueno. Ahora pasamos a los carismas, ¿les parece? A ver, un cantito que nos despierte, chiquito. Nos ponemos de pie. ¿Ustedes son carismáticos? ¿Son carismáticos? A ver que se note. Si tú dices que tú tienes al Señor, que se te note, que se te note. Si tú dices que tú amas a Jesús, que se te note, que se te note. Alaba al Señor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes a Jesús. Alaba al Señor, abre tu corazón, que se te note que tú tienes a Jesús. Que se te note, que se te note que tú tienes a Jesús. Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes a Jesús. Amén. Tomen asiento, bienvenidos. Los carismas. Qué bonito esto, ¿no? Espero, hermanos, que a partir de este momento cada uno ponga sus carismas ahí en la mano. Si tienen lápiz y papel, vayan anotando lo que creen que tienen. Saben que no solamente lo que nosotros decimos que tenemos como carisma, sino sobre todo lo que la comunidad descubre como carisma para nosotros. Esto es muy bonito porque sella lo que es la existencia de la iglesia. La iglesia es la que reconoce mi carisma y me pide un servicio. Carisma es una gracia, es un don, es un regalo, es un obsequio. Esta es la definición. Es una dádiva, algo que el hombre no ha ganado ni puede ganar por su propia fuerza. Vos podés querer un carisma, podés pedir un carisma, pero como quien dice de prepo no lo vas a tener. Es un regalo, también para que puedas reconocerlo en el otro y vivir la experiencia de la vida comunitaria. No todos son profetas, no todos son doctores, no todos son maestros. Qué curioso, ¿no? Cuando tenemos un obispo, un papa, un párroco, queremos que tenga todo. El pobre cura llega a la parroquia y la gente quiere que sea doctor, profeta, maestro, médico, psiquiatra gratis, todo lo demás. ¿Me entiendes? No, el párroco viene con algún carisma. El tema es descubrir cuál es el carisma que este cura tiene para mi grupo, para mi parroquia ahora, servirnos de eso, porque ¿sabe qué? Él se va a ir y vendrá otro. El otro te traerá otros carismas y no se ponga como las viudas afligidas que viven llorando la muerte del marido. O sea, viene la nueva mujer y siempre recuerda a la anterior. ¿Me entendés? Porque con el otro no era así. Bueno, pero ahora estás con este. ¿Qué va a hacer?
¿Saben lo fiero que llega a una parroquia y que te vivan confundiendo con el muerto? Entonces vos tenés que descubrir cuáles son los carismas de este curita nuevo, porque son distintos al que se fue. El que se fue ya pasó. Si no lo aprovechaste, ya veo caras de algunas alegres porque el párroco se le fue, yo no sé por qué. Bueno, pero eso también es bueno, ¿ve? La renovación viene por ese lado. Un tiempo está un cura, otro tiempo viene el otro, pero vos pedile a este lo que tiene este, no le pidás lo que tenía el otro, porque perdés tiempo y no es del buen espíritu. Descubrir lo que tiene este ahora para vos y para tu grupo, eso es fundamental. Un don gratuito del Espíritu Santo destinado a la edificación de la iglesia. San Pablo define carisma como una manifestación para el bien común. En teología nosotros estudiamos algo que se llama así, gracias gratis data. Quiere decir, gracia dada gratis. ¿Qué es un carisma? Una gracia que me dan a mí y es para los otros. No es para mí. Una comunidad estará más o menos viva, será más o menos dinámica en la medida en que en su seno existan, crezcan y maduren los carismas. Tenemos mucha ignorancia sobre esto y San Pablo nos advierte, no quiero que vivan en la ignorancia, dice San Pablo. Yo una vuelta escuché a una bien elevadito en la iglesia, dice, yo no quiero una parroquia carismática. ¿Por qué? Porque no se entiende esto. Y la culpa tienen los locos que saltan y gritan, y este cree que eso es carismático, ¿no? Carismático es el que recibe una gracia para la edificación de la comunidad. Nunca es para enrostrarle nada al párroco o al obispo. Carisma y poder, las dos cosas tienen que ir juntas. No es que porque yo tengo un carisma el párroco me tiene que bancar, mentira. Es algo que va junto. Carisma y poder, acuérdense de Pedro y de Pablo. Pedro es el poder, Pablo es el carisma. Y los dos son hermanos, los dos son pilares de la iglesia. ¿Tenés por ahí, hermano, a mano la lectura de la primera carta a los Corintios? ¿La tenés? Sí. Primera de Corintios 12, 7 al 11. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar esas lenguas. Todo lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De esta lista que dice San Pablo de los carismas, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Pedirlos, desearlos, aceptarlos y abrirnos a ponerlos al servicio de la comunidad. Esta es la actitud frente a los carismas. Déjenme decirle que Dios le da el carisma a quien quiere y cuando Él quiere. Un detalle interesante es que los carismas, por ejemplo, no dependen del estado de gracia de una persona. Fíjense qué grande que es el amor de Dios. No depende de cuán santa sea una persona. Porque el carisma que Dios le ha dado a esa persona no es porque esa persona sea santa, sino porque quiere que esa persona me haga bien a mí, le haga bien a la iglesia, ¿entienden? No depende de la santidad de las personas. Esto quizás no lo sabían, ¿no? Porque nosotros identificamos carisma con santidad. Por eso el Padre Pío dice que lloraba al verse las llagas, no porque les dolía, sino porque se sentía indigno, humillación sentía con las llagas. Sentía humillación este santo porque decía, Dios tuvo que hacer esto en mí para que yo crea. Y tiene que hacer esto en el mundo para que los demás crean. Entonces el carisma, las llagas son un carisma. El carisma
humilla al que lo recibe, no ensalza y enaltece, porque si eso ocurriera, lo pierde. No es que te dan un carisma para que vos te luzcas, ni como decía antes, para que se banque la iglesia, la parroquia o el grupo porque vos tenés ese carisma. No, el carisma se pone al servicio, se pone a la altura de los demás, sirve a los demás y no depende de tu vida de santidad. Esto es un escándalo para la razón, porque es Dios que hace las cosas como se le da la gana. Si yo quiero que este haga así y venga conmigo ahora, ¿a vos qué? Ese es Dios, el Dios que hace lo que Él quiere para el bien de todos. Bueno, además de pedirlo, desearlos, aceptarlos y abrirnos a ello, los menciono de nuevo y lo vamos rápidamente a ilustrar. Por ejemplo, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, carisma de fe, carisma de curación, carisma de hacer milagro, carisma de profecía, carisma de discernimiento de espíritu, carisma de lengua, carisma de interpretación. Por ejemplo, en un grupo de oración donde estamos haciendo oración espontánea, ¿no? San Pablo no explica, por ejemplo, qué es el carisma de la sabiduría, pero nosotros por la práctica entendemos que es esa palabra pronunciada por algún hermano, una palabra que viene puesta en la boca por el Espíritu Santo y que mientras se va diciendo, también para el que la pronuncia, significa como un descubrimiento. Estoy hablando de la palabra de sabiduría. ¿Cuánto quisiera yo tener grupos de oración donde me alimenten los hermanos con palabra de sabiduría? Cuando los hermanos se dejan tocar por el Señor y dan palabra de Dios. Por ejemplo, una frase bíblica es una palabra de sabiduría para la comunidad en ese momento. Cuando hacemos oración espontánea, los que se dejan mover por el Espíritu y tienen el carisma de la sabiduría, la pronuncian. Pronuncian eso que les viene como una intuición. Los que están moviendo la cabeza es porque tienen el don de la sabiduría y saben a qué me refiero. Estás en oración y te viene a pronunciar una palabra que es palabra de Dios, es una palabra que hace que saboreen la comunidad el momento que está viviendo desde el plan de Dios. Palabra de conocimiento o de ciencia. El Señor te puede tocar a vos en un grupo de oración y te revela, por ejemplo, a través de una imagen. Vuela esa paloma y yo traduzco ese vuelo y digo, el Espíritu está rodeando tu vida, tu casa y tu familia. Es una palabra de ciencia, porque yo acabo de verla. La ciencia me ha venido, en este caso, por una imagen. Aquí coincidió que pasó volando la palomita. Pero en el grupo de oración, yo puedo ver con los ojos del alma esa paloma que pasa volando. No se traduce diciendo, hermanos, atención, dejen de rezar, acaba de pasar el Espíritu Santo y es una paloma de color gris. O sea, esa es una bruta, no es que tiene don de ciencia. Entonces, el que tiene el don de ciencia, Dios le hace saber lo que pasó, pero esa persona la traduce con unción. Yo la traduje recién así. Es el Espíritu el que sondea los corazones. ¿De dónde te sale eso vos? Porque acabas de verlo, acabas de conocerlo. El don de la ciencia te hace conocer lo que Dios está haciendo en el grupo y vos lo traducís con unción. Es bellísimo. El carisma de la fe. Fíjense, voy pasando rápido. El carisma de la fe. Tenemos un don de la fe, que es el don que recibimos en el bautismo. ¿Se acuerdan? La fe, la esperanza y la caridad. Pero el carisma de fe es como una súbita oleada de fe para creer con confianza que lo que estoy diciendo hoy va a suceder. Por ejemplo, yo digo, hoy aquí va a haber milagros. Y eso es un carisma de fe.
que lo digo con un convencimiento porque Dios me lo hace saber. ¿Entienden? No es la fe sobrenatural del don teologal que recibo en el bautismo, sino es la certeza de pronunciar una palabra con la fuerza de saber que aquí se está cumpliendo hoy. Y la comunidad lo recibe con esa certeza. Lo recibe porque siente la unción del hermano que dice, hay hermanos que tienen este carisma de fe para nosotros, y qué útil y qué bueno que es tener hermanos que crezcan en este carisma de la fe, porque ellos orientan la comunidad, marcan el rumbo de la comunidad. Son necesarios estos hermanos. Si lo tenés al don de la fe, profetizá sobre tu comunidad. Y si ves que tu comunidad está como esos huesos secos, decile, huesos secos revivan. ¿Ah? Y hoy va a acontecer aquí este milagro. Cuando se dice con autoridad, con el poder que viene de Dios, es un carisma de fe. Se mueve de aquí esta montaña porque en la palabra de Dios dice, harán estos y más milagros que yo. Si yo me lo creo, eso es carisma de fe. Carisma de curaciones. Nosotros somos testigos de tantas curaciones físicas porque algo hace el Señor antes en el alma de las personas, ¿verdad? De esto no voy a hablar mucho. Igual que del carisma de los milagros. Aunque digamos que del carisma de los milagros, son milagros por lo general espectaculares, que sirven como signos y señales para quien los recibe y para quien está más cerca, pero no es que convierten a muchos. Eso le hace bien al que se curó del juanete, ¿me entendés? Pero andá y contale vos al otro que le desapareció el juanete, no te lo va a creer, no le cambia la vida. Por eso estos carismas que a veces son más espectaculares, se sanó de esto, se sanó de lo otro, porque son físicos, porque nosotros lo comprobamos, son buenos milagros que el Señor hace a través del carisma de milagro y de sanación, pero hay tantos otros que suceden a nivel espiritual y que están haciendo bien a tantas personas, como esta que me escribió esta semana, dice, Padre, ahora puedo ver, y no era ciega, ahora podía ver algo en su vida que antes no veía. ¿Ven? Eso es un carisma de milagro y se puede transmitir por un mail, y se puede transmitir por una grabación, por un audio, por un CD que ustedes se llevan de aquí. O sea, la palabra de Dios tiene la fuerza en sí misma de eso. Carisma de profecía. También, ¿cuánta falta hacen los grupos de oración que se escuchen profecías? Profecías que están inspiradas en la Biblia. Y para eso la Biblia hay que tenerla como en la mesa, como un libro de cabecera. Lo que tenés en el corazón es lo que te va a salir, hermano. A lo mejor el Señor te pone un carisma, pero si no sabes no hay de dónde salga, ¿cómo lo alimentás al carisma? ¿Cómo se administra este carisma de la profecía? Tenés que enamorarte de la palabra, porque en la palabra está la vida. Y la comunidad necesita que vos, cada vez que el Señor toque una tecla, a vos te salga lo que tenés dentro. Habla de lo que hay en el corazón. No se estudia, no se prepara, nace, surge. La profecía tiene que ver con esa unción de predicar por un impulso movido por el Espíritu, diciendo palabras de vida. ¿Cómo sabemos que vienen de Dios? Porque edifican la comunidad, la alientan, la exhortan, la llaman a la conversión, le mueve el piso, pero con autoridad de Dios, no con la cosa de la mala onda humana, ¿no? Sino con esa autoridad del Espíritu que te hace poner luz donde hay oscuridad. Carisma de discernimiento de espíritu, este es precioso, este carisma. El Papa Francisco habla mucho de esto porque es muy jesuita esto del discernimiento de espíritu, ¿no? Yo suelo decir que por ahí me presentan una persona y dice, ay padre, yo soy muy espiritual. Y yo me agarro del primer árbol que va pasando, porque hay espíritus buenos y espíritus malos. Entonces, ¿vos a cuál seguís? ¿Me entendés? Porque sí, podés ser muy espiritual, pero ¿a cuál seguís? El discernimiento de espíritu es separar al bueno del malo. Porque curiosamente el Señor quiere que en la iglesia haya trigo y cizaña. No sé si te pasa en el grupo vos, ¿no?
Si vos tenés un grupo que se dice cristiano, no vale querer arrancar la cizaña. Esto no es cristiano. Yo sé que es más cómodo, pero no es cristiano. Vamos a ver si Jesucristo entre los apóstoles elegidos no lo hubiera nombrado a Judas. Estamos listos, ¿no? ¿Quién iba a terminar la película? Tenía que nombrarlo también a Judas, porque tiene que germinar juntos el trigo y la cizaña. Cuando los apóstoles le decían, Señor, ¿querés que mandemos a caer fuego del cielo para que los consuma a todos? Dice, no, dejen que crezcan juntos. ¿Ustedes se animan a que en sus comunidades crezca el trigo y la cizaña? Miren, el que tiene discernimiento de espíritu no tiene problema, porque anda caminando ahí por el pastito y sabe lo que es el trigo y sabe lo que es la cizaña. Y las espinitas que también hay, dice. Bueno, entonces no hay problema. ¿Cómo se usa? Es una experiencia que para su autenticidad requiere del aporte comunitario en su inteligencia y aplicación. De una manera muy práctica, experimentamos nosotros lo que hacemos en el grupo del escrute de la palabra. Nosotros hacemos discernimiento de espíritu basado en las preguntas. Los que hacen escrute saben a lo que me refiero, ¿no? Nosotros, mediante las preguntas, que no son curiosas, sino que son existenciales, a través del don de sabiduría que el Espíritu nos da para saborear y ver qué le puede estar pasando al hermano, se lo traducimos en una pregunta. La respuesta del hermano tiene como fruto el discernimiento de espíritu. Es fantástico. Este momento del escrute con el discernimiento de espíritu es la parte más larga del momento de oración y el que más fruto nos deja. No queremos terminar ese momento porque se saca y se saca y se saca el espíritu separando lo que es el trigo y la cizaña. Y miren, no hay catequesis, no hay testimonio personal, no hay enseñanza. ¿Qué es lo que hay? Pregunta. Nosotros concretamente, mediante la pregunta, logramos tener la experiencia del discernimiento de espíritu, que nos sorprende a todos, especialmente al que está siendo escrutado. El que está siendo escrutado cuenta lo que le pasó y a lo mejor termina diciendo, pero no entiendo qué me quiere decir Dios. Seguidamente los hermanos le empiezan a hacer las preguntas y con las preguntas que le hace el hermano se da el discernimiento de espíritu. Es un don sobrenatural precioso. El carisma de lengua. ¿Qué les tengo que hablar yo al rengudos presente? Lo que es el carisma de lengua. Bueno, es el más sencillo de todos, dice San Pablo, ¿no? Pero es el que abre la puerta para otros ministerios más importantes. El carisma de lengua es un don personal. Dios me lo da a mí para edificar mi oración personal. De tal manera es así, escuchen esto, que dice San Pablo que cuando no hay quien lo interprete, que más bien no se pronuncie, no se practique, no se diga. Porque dice San Pablo, ¿tienen el don de lengua? Sí, bueno, pidan la interpretación. Cuando hay una comunidad bien regada por el Espíritu, está el que interpreta lengua y está el que habla en lengua. Pero qué feo que está cuando alguna vez uno va a algún grupo y hay un fulano solo que habla en lengua por allá y no hay forma de callarlo. Eso no es de Dios, porque siempre el don de lengua se entrega cuando hay alguien que interprete para que la gente sepa qué quiere Dios en esa comunidad. Si yo veo que no me están interpretando porque falta el carisma, no lo tengo que hacer en voz alta. Lo puedo hacer bajito. A mí me pasaba esto, mire, se lo cuento como testimonio. Cuando el Señor me dio el don de lengua, al principio en la parroquia nadie lo tenía el don de lengua, porque así era, y entonces yo bajito lo decía y casi como con el corazón. Y sobre todo en los momentos de la consagración, hasta que hubo una carismática que me descubrió. Dice, usted ora en lengua, dice en la consagración. Chusma la Virgen, chusma. Bueno, pero digo, es mejor no hacerlo en voz alta cuando vos ves
que las personas se van a escandalizar. Mire, el don de lengua ha dado problema desde Pentecostés. Y todavía hay gente que no lo entiende. Yo he escuchado la predicación de gente bien encumbrada, donde dice que miren las lenguas, cómo se han desparramado en la iglesia después de Pentecostés. La iglesia habla todos los idiomas en el mundo. El inglés, el italiano, el español, todos los idiomas. Y hay gente que cree que es eso el don de lengua. O sea que llevamos 2000 años y todavía no lo entienden. Entonces, este carisma es muy simple, muy sencillo, abre la puerta para grandes ministerios, pero es el más controversial. A la persona que es racional no le entra por ningún lado, ¿me entendés? Ni que vos lo tengas, le entra a ella, ¿me entendés? Ni que vos lo tengas. Así que no traté de meterle el don en la lengua por el oído a la otra, ¿me entendés? Porque le hace daño. No lo va a entender así. Es un don, es un carisma, es un regalo. Muy bien. ¿Cómo se usa? Existe una triple manifestación de este carisma. Decimos hablar en lenguas, orar en lenguas y cantar en lenguas. Es como ponerle, ustedes lo conocieron al padre Ibáñez Padilla, ¿no? Un santo sacerdote. Escribió 5 tomos sobre el don de lenguas. Y cuando fue a presentarlo a Tucumán, yo estuve ahí, y él en la misa dijo algo así. 5 tomos escribió del don de lengua, ¿no? Miren cómo lo resumía este cura santo. Dice, ustedes vieron a una mamá que lleva un cochecito y le dice al bebé, y cuchi, 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 cuchi. Y el bebé le dice, Cuando el padre Alberto me explicó así, no le compré los libros. O sea, intelectualmente él sabía darle consistencia al don. Pero el don se entiende así. Ese es el lenguaje de los enamorados que no se traduce en un idioma, se traduce en un murmullo, en un gemido. Ponele un gemido a tu alma. Como está tu alma, deja que salga la voz. Aquí veo hermanos que recibieron el don de lengua en el Pentecostés que hicimos este año. Gloria a Dios. Y que siga creciendo. Es esa modulación musical que armoniza al grupo. Y ahí también se nota cuando hay alguien que todavía le falta purificarse y quiere sonar solito. Termina todo el grupo de cantar. Ella sigue como la calandria, sigue sola por allá, ¿me entendés? No te alcanzan los candelabros para tirarle por la cabeza. Porque normalmente el don comienza y termina junto, es armónico. Dios es armonía, es belleza, es orden. Si vos no sabés manejar el carisma, eso no es carisma que viene de Dios. Porque Dios no te sobrepasa con esto. Ojo. Nos pasa a todos al comienzo. Cuando en el comienzo te viene el don de ciencia y Dios te hace saber tal cosa está pasando, vos tiritás porque no sabés si lo vas a decir o no lo vas a decir. No, nos pasa a todos al principio porque tenemos que aprender a manejar para saber si viene de Dios o viene de uno. Lo mismo pasa con la lengua. Ahora, lo peor que podés hacer es que salga un sonido por la boca y la mente te esté juzgando. La mente te esté juzgando. Cuando la mente te juzga o vos querés escucharte a ver cómo te sale, ya está, se perdió el espíritu. Ya se humanizó, ya no hay carisma de lengua. Y bueno, carisma de interpretación es obvio, ¿no? Todos tenemos experiencia y lo habremos sentido muchas veces. A mí me pasó. Sobre todo en los grupos de oración que tenía en Tucumán, donde la comunidad ya llevaba años orando conmigo, donde uno se percibe que la lengua de una persona es traducida por otra. Y la traduce no literalmente. A lo mejor una persona hace todo un sinfín de letras hasta aquí. Y la traducción significa te amo. Es eso. El don de interpretación es la esencia de lo que ese murmullo significa. Ahora,
en un grupo carismático, hermano, todos estos carismas tienen que estar funcionando. ¿Ah? Todos estos carismas son bienvenidos y todos estos carismas se ponen para la edificación de la comunidad. El mensaje que les doy ahora, vamos a hacer una pausa, el mensaje que les doy ahora es que agradezcamos al Señor, para terminar con una breve oración, los dones que hemos recibido en el bautismo, que son permanentes, van dedicados a la santificación personal, y los carismas, que son ocasionales, para que incluso vayan cambiando y creciendo y edifiquen nuestra comunidad. ¿Les parece? Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor.